Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Les saluda a su amigo Claudio Alpizar aquí en Café y Palabras, programa que usted puede disfrutar a través de nuestro canal en YouTube. Ojalá se anime y se suscriba para que le esté llegando las notificaciones de futuros programas, para que pueda ver los del pasado, para que usted se programe y disfrute el programa cuando usted lo crea más conveniente. Recuerde que también nos puede apreciar a través de la señal de Tica Visión Televisión y también en Tica Visión Radio Digital. Acompáñenos siempre de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hoy, como todos los miércoles, vamos a compartir con Jack Zagot, pianista, escritor y sobre todo muy buen amigo con el que vamos a compartir un momento que esperamos sea del agrado de todos. Pero antes de conversar con Jack Zagot, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. El día de ayer ayer leía que el lunes pasado el presidente Rodrigo Chávez había estado en una reunión con los cooperativistas y que había dicho que Costa Rica nos necesita unidos. No podemos seguir con la división y la discordia. Me parece maravilloso. Me parece que eso es la política. La política es unirnos, sentarnos, plantear nuestras diferencias con respeto, con tolerancia hacia lo que piensa el otro y tratar de limar las discordias que podamos tener en los diferentes temas. Todo eso me parece maravilloso. Sin embargo, paralelamente me acordé de aquella frase que decían nuestros abuelos: el burro hablando de orejas. Y es que el presidente Rodrigo Chávez es el que más discordia genera, el que dice que él dinamita puentes, el que le cuesta llegar a un arreglo y mantenerlo, el que con frecuencia pierde la sapiencia y la tranquilidad, el que no sabe que en la política la parsimonia es necesaria para poder gobernar. Ojalá que ese mensaje que dio en esta actividad el lunes pasado el presidente de la República sea un cambio de chip a partir de este tercer año que inicia pronto en su gestión. Porque eso es la política. La política es negociación, pero va más allá de las palabras, porque si no, repito, agarra más fuerza, toma más fuerza la sabiduría popular y sobre todo ese dicho: mira, el burro hablando de orejas. Ya regresamos. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. ¿Quieres publicar un libro? Somos expertos en acompañar escritores. Libros impresos y digitales en Amazon. Contáctenos jadecr.com. Editorial Jade. Publicamos para el mundo. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noches sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noches sin Tregua. Un abrazo. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y vamos a conversar con el buen amigo Jack Sagod en estas tertulias que nos hemos acostumbrado a ustedes los miércoles. Jack, un abrazo y como siempre, un gusto tenerte aquí en Café y Palabras. Así cual te veo, me parece muy bueno que tu vestuario morado condizca, que esté de consuno con tus preferencias deportivas, ¿verdad? Eso es un hombre coherente. Eso puede decir, eso es un político coherente entre intención, palabra y acto, lo que tanto necesitamos. Aquí está siendo plenamente coherente. Hay 3 equipos de fútbol que me gustan porque son morados. Es el Real Madrid, el Saprissa y la Fiorentina. Con este último no tengo muchas alegrías, pero es la tierra de Maquiavelo, el primer politólogo de la historia del mundo. Claro, sí. Sí, es, y también en buena medida del Dante, el autor de la Divina Comedia. Claro. Bueno, no nació en Florencia, pero escribió la Divina Comedia en un italiano que era más bien florentino que italiano. Ve qué curioso. Cuando el italiano no había asumido su forma definitiva y estándar, Dante prácticamente lo inventó, adaptando el florentino de la época, ¿verdad? Entonces eso es esa zona de Toscana y Florencia tienen una gran relevancia a partir de esa época que hacía referencia en la historia, en la cultura, en la política, en el mundo. Es una época de una gran capacidad intelectual empezada a desarrollar en todas las artes en Florencia, ¿verdad? Sí, fue un siglo bendecido realmente. Ya la Edad Media quedando atrás, ¿verdad? Con todas sus torvas concepciones y con esas cosas tan siniestras que tuvo la Edad Media y otras tuvo también grandes luces. Es un error creer que la Edad Media fue nada más oscurantismo y superstición y teocracia. La Edad Media produjo gigantescos pensadores. Tenemos que salirnos un poquito de ese lugar común. Pero bueno, fue muy hermoso ver aparecer el Renacimiento, después del Dante, ¿verdad? Ya en el siglo XVI fue algo extraordinario. Claudito, quería hacer alusión a el urticante discurso del señor presidente en Limón y lo que ha dicho por televisión también. ¿Qué te puedo decir? Mira, a mí no me gusta el tono con que habla nuestro presidente. No me gusta su uso sistemático del sarcasmo y de la ironía. El sarcasmo es una herramienta argumentativa muy buena. Es muy buena y es muy valiosa. Se vale ser sarcástico, pero, querido amigo, hay que saber ser sarcástico. Y para ser sarcástico, como fue Oscar Wilde o George Bernard Shaw o Voltaire, necesitas tener el talento de George Bernard Shaw o Oscar Wilde o de Voltaire. Si no tenés el talento, mejor no te metas con esas herramientas, con esos utensilios de lucha, porque vas a quedar muy mal, vas a quedar en ridículo. El verdadero sarcasmo y la verdadera ironía demandan una mente de primer orden, un sentido del humor muy especial, una mordacidad muy refinada, no es para chuscos. Si querés usar la ironía y el sarcasmo, hasta el lenguaje corporal de estar a la altura de Oscar Wilde. Si no, vas a hacer el ridículo. Mira, para el sarcasmo, hasta el lenguaje corporal habla al momento de transmitirlo. Sí. Empero, habiendo dicho eso, no me gusta su retórica, no me gusta su, entre comillas, sarcasmo e ironía, que lo son en versión muy tercermundista. Debo decirte esto, Claudito.
Como todo el país, estoy horrorizado ante lo que estamos viendo, ¿verdad?, con el narcotráfico. Los tiempos excepcionales demandan la adopción de medidas excepcionales. No estamos en un tiempo normal, no estamos en un tiempo normal. Aquí está gestándose, está coagulando prácticamente una guerra civil entre narcotraficantes y el país, ¿verdad?, el gobierno, igual que como pasó en Medellín y en Colombia, ¿verdad? Ahorita Eso diría es, yo que están peleando entre ellos, esa guerra civil, sí, entre grupos sí, narcos, pero sí, sí, estamos a meses, es imposible claro, decirlo, a que ya claro. estemos involucrados todos en eso. Sí, sí, todos los días veo en las noticias que sale X, Y o Z, algún sabiondo de este tipo de cosas, estableciendo exactamente si somos un narcoestado o un pre-narcoestado o un pre-pre-narcoestado o un pre-pre-pre-narcoestado, con definiciones academicistas y aburridas y pedantes de estas cosas. Estaremos en un narcoestado cuando nos gobiernen los narcos, es así de simple. Cuando ya los narcos gobiernan, han copado el poder, han infiltrado, han envenenado, han asumido todas las posiciones de poder y somos gobernados por narcotraficantes en beneficio de ellos mismos, ahí se podrá decir que estamos en un narcoestado. Evidentemente no somos todavía un narcoestado, pero sí podemos llegar ahí. Pero no tiene interés de ganarse los sesos en minucias teóricas, teorizando si ya estamos o estamos a punto o en la fase previa. O si no. El hecho es que estamos mal. Eso es todo. Narcos estamos mal y estamos muy mal. Y repito, los tiempos excepcionales demandan la adopción de medidas excepcionales. Que sí creo yo que la Asamblea Legislativa, el primer poder de la República, tendría que acelerar de nuevo, porque no estamos en un tiempo normal. Estamos viviendo una preguerra civil que deberían acelerar, crear leyes para castigar lo que está sucediendo. Yo veo una asamblea legislativa tan, tan amodorrada, tan dada al bostezo, todo el mundo habla lento, todo el mundo está recostado, todo el mundo pareciera estar en estado de hacer una digestión lenta y pesada. No veo dinamismo, no veo yo que estén, lo siento, eh, divorciados del principio de realidad, como de Freud, fuera de la realidad. Lo siento con una burbuja, o en el caso de ellos, en un cajón, divorciados de la realidad, no conocen a ciencia cierta. Si entendieran la gravedad de la situación, estarían trabajando 24 horas del día haciendo las leyes que permitirán que un individuo no ande suelto con 23 causas abiertas. Por el amor de Dios, penalista, mi Ayer, querido amigo, ayer me llevas a Claudito. esto, ayer tuvimos un programa muy bueno con Mario Rodríguez, que es un juez de la República, un buen amigo y abogado. Y él hizo un análisis muy interesante. Lo primero es que la mayoría de las leyes que se requerían ya están aprobadas, creo que eran 14 y ya hay 12 aprobadas. Faltan 2. Pero él hacía una referencia que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza. En estos momentos, eso que muchos ciudadanos piden de detener a la gente y que vaya a la cárcel, tiene un problema mayúsculo, Jack. Y es el hecho que ya no hay espacio en las cárceles. Bueno, Tenemos un un problema espacio para, infraestructural, sí. Y sí, un problema tenemos un espacio infraestructural. para 12.000, 13.000 presos y ya superan los 15.000. Sí, es Entonces un problema aquí estructural yo estoy de gravísimo. acuerdo en lo que vos decís. Me ha llamado mucho la atención tanta discusión que se hace sobre se construye una ciudad gobierno o no se construye una ciudad gobierno. Yo creo que en el momento en que estamos, lo que primero que deberíamos construir son cárceles. Porque si vamos a hacer las leyes más fuertes, vamos a ocupar no solamente el espacio para esa sobrepoblación que tenemos actualmente, ubicarla, sino también ubicar a los nuevos, porque pareciera que están habiendo mucha gente involucrada hoy en el tema del narcotráfico y sobre todo el sicariato. Y ya cuando hablamos de sicarios hablamos de otro tipo de delincuente. Ya no Sí, es el que se roba en un supermercado, no, es ya un no es el que se asesino metió a suelto. una casa que está sola a robarse un televisor, ya ni siquiera es el que roba un automóvil. Estamos hablando de un tipo de individuos que requieren estar en unas cárceles especiales. Creo que ahí cuando hablamos de infraestructura,
nos estamos quedando. Y eso le corresponde al Poder Ejecutivo, porque el que construye las cárceles y las administra Sí, es el Ministerio de Justicia. Entonces sí, ahí, Jack, estoy de acuerdo en lo que vos decís, que se necesitan medidas extraordinarias en tiempos extraordinarios. Y aquí es donde yo digo, y vuelvo al tema que hacía referencia en Así Pienso, cuando decía el burro hablando de orejas, esa vieja frase de los viejos en relación a que el presidente ahora está diciendo que nos unamos, que nos acerquemos, pero ¿cómo le ha costado al presidente de la Asamblea Legislativa, que son las principales figuras políticas de este país, acercarse, ponerse de acuerdo? Entonces, sí, es muy bonito el discurso de cercanía y es muy apropiado y es muy necesario, pero es más importante las acciones que se claro, reflejen que ese discurso tiene claro. realmente un asidero y tiene tierra fértil para ejecutarse. Mira, Claudito, yo veo a nuestros padres y madres de la patria a veces en un zipizáper absurdo, peleándose por cualquier fruslería, por cualquier susceptibilidad herida, porque uno dijo señora en lugar de señorita, o porque el otro no se pudo de pie para darle la mano, se viven peleando como chiquillos por las cosas más baladís. No es posible. Y mientras tanto, están muriendo nuestros niños 4 años de edad con 8 balazos. No, ayer me Cuesta, mandaron cuesta un entender, video. cuesta entender, es que no, un cuerpito de 4 años no mm, tiene superficie para 4 balazos, no por lo menos en el tronco, no sé cómo hizo ese Bueno, pero asesino. fíjate que esa niña y esa mujer, partiendo de lo que sucedió, no son culpables de nada. Su única culpa es ser hija o ser esposa de alguien Sí, que el bando contrario de mafiosos no les agradaba. Y entonces atacan a la familia. No encuentran a Jack, no encuentran a Claudio, y entonces atacan a la familia. sí, Eso lo hemos visto en otros países, México, Ecuador, Colombia, Venezuela, en muchas latitudes de nuestro continente hemos visto sí, esto, sí, Brasil, donde el sicariato acude a las familias. Ayer sí, en la tarde recibí un video que ni me atrevo ni a compartir de un sujeto que lo asesinan aquí en Costa Rica, una banda, porque el tipo pertenece a otra banda y descargan una ametralladora en su cabeza y en su cuerpo, pero con una, bueno, con una, siempre es exagerada ese tipo de violencia, pero con un desperdicio todavía mayor de balas, porque el cuerpo está muerto y siguen y siguen y siguen disparándolo, lo que demuestra es eh, no solamente que son sanguinarios, sino que disfrutan el ver sangre y el no, no solo deteriorar. eso, Claudito, claro, Es algo claro, horrible. Yo estoy no, no espantado con solo todo lo que está eso, pasando. hay una razón práctica, clara, concreta, para la cual le descerrajan 20 balazos en la cabeza a un hombre que estaba muerto con el primero. Eso Sí. lo hacen para que no se le pueda dar a la víctima un funeral a ataúd abierto, porque la cara está tan llena de boquetes y tan agujereada y tan deformada Sí. que no se puede darle un funeral con féretro abierto, que la gente llega, se No, despida, y que ya ponga la manita sobre el cristal, que lo vean. lo Es para privar graban, al muerto de eso. lo Es una... graban. ¿Cómo graban eso? Mientras unos están despedazando a otro ser humano, hay uno que con toda la paciencia del caso está con su celular grabando eso. O sea, los valores, los principios, esta gente es algo terrible. Y lo peor de todo es que muchos de estos son gente joven. Sí, mira, cuando te dejan la cara con 20 boquetes, vos no podés ser objeto de un funeral a ataúd abierto o con ventanita abierta, mejor se ha dicho, ¿no? Entonces alguna gente que quería despedirse de vos y verte ya no puede. Esa táctica, ese truco de desfigurar totalmente la cara de las personas viene de la mafia de Chicago de los años 40, de 30, viene de Al Capone, de Lucky Luciano, de Frank Nitti, de, de Don Corleone, de todos estos, ¿verdad? Personajes de la realidad o de la ficción. No solo te destruyen, te matan, sino que te desfiguran de manera tal que tu familia tenga que sufrir el hecho de que no pueden hacerte siquiera un funeral como Dios manda.
porque nadie quiere asomarse a un ataúd a ver aquella cara que es más boquetes que otra cosa. No, Eh, eso es espantoso. pero yo no, Pero, querido amigo, mira, el artículo 236 de nuestro Código Penal contempla muchas posibilidades de medidas preventivas, de medidas cautelares, entre ellas, por supuesto, la prisión preventiva. Eh, Repito, el 236 del Código Penal. No sé por qué no se está acudiendo a esto con más frecuencia. No falta legislación, no hay lo que llamamos un juris vacuum, un vacío de ley, no hay un hueco sin ley, eso está, caramba, está ya legislado. Eh, bueno, te no, repito, sí, no, a mí me hay que deprime comenzar mucho. por hacer una cárcel descomunal. Si tenemos un problema infraestructural, pues estamos, Sí. estamos mal, ¿verdad? No, y para aquellos que hablan que es una percepción y que los medios, no, 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 miren, ya esto no es percepción, esto es una realidad. Hay que preocuparse porque los que no estamos involucrados en ninguna actividad ilícita, tal vez no nos preocupamos porque estamos viendo que esa guerra es entre bandas, pero podemos ser un efecto colateral, sin quererlo, de esa violencia. Inclusive, me atrevo a decir también ya, en la psiquis nuestra, ya está permeando esa violencia porque ya nos da temor, ¿verdad? Cuando uno ve ese tipo de salvajismo en cualquier sitio, el miedo a una bala perdida, el miedo a estar en el lugar que no le corresponde, pues lo ataca a uno. Ahora, Jack, hablando de algo más bonito, para no hablar de sangre. Ah, Ahora que yo decía el comentario este de, el burro. del burro de las orejas, sí, sí, que ese dicho popular de que mira un burro hablando de orejas, ¿verdad? O un día de esos usaba yo otro que era que más rápido cae un mentiroso que un cojo. ¿De dónde vendrá tanta sabiduría, verdad? Tanto Sí. popularmente, y yo esas frases, muchas de esas frases me acuerdo principalmente de mi abuela y en algo de mi madre, pero mi abuela era mucho de utilizar esas frases populares que son tan descriptivas y tan claras que no requieren ni mayor profundidad ni explicación para que alguien entienda qué dice uno cuando repite una de estas frases. Sí. No, bueno, es la cultura del refrán, del proverbio, ¿verdad? De refranes, los proverbios. Son una forma literaria, Claudito. El refrán y el Ujú, proverbio son formas literarias. De hecho, Machado escribió un libro que llamaba Cantares, Refranes, Proverbios, ¿cómo es que más que los llamaba? Eh, bueno, microformas de ese tipo, ¿verdad? Eh, 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 es una palabra que la tengo en el borde de los labios. Eh, Ahora nos vamos a cortar. Es decir, muchos grandes escritores, Machado en particular, cultivó esas formas que se llaman formas parémicas. Parémicas es el nombre. ¿Qué significa parémico? El tipo de forma literaria micro, el refrán, el proverbio, el ujú. dicho, la adivinanza, el chiste, el, el apotegma, la sentencia, ¿verdad? Todos esos son esos breves, concisos, sinópticos, es literatura minimalista, porque usa muy poquitas frases. Todo eso se llama literatura parémica, generalmente de transmisión oral, pero Machado las hizo, ¿verdad? Las hizo escritas. Donaires llamaba Machado también a esos Ujú. refranes, canciones, proverbios y donaires. Y eran ocurrencias, Machado era un gran escritor de refranes y no Mira, es el único. no, pero a eso iba. Pocos como Machado tienen la autoría de estas frases, de estos dichos acostumbrados y estas frases, porque la mayoría son anónimos, Claro, ¿verdad? sí, sí, Se sí, la vasta repiten mayoría son anónimos. Es que, y se repiten. Claudito, don Anónimo es el artista más grande que ha existido. Si te Ujú, pones a ver, arquitectura, templos antiguos, ujú, acueductos, estatuas, esculturas, poemas que vienen desde el fondo de los siglos, músicas arcaicas, pinturas sin... Mira,
Don Anónimo es el genio más profuso y más grande Está que ha muy bien tenido eso, la historia del mundo. está muy Puede no bien. tener eso en cuenta, porque uno vive bajo la idea de que toda obra de arte tiene un padre o una madre. No, no, hay muchas que son anónimas y hay muchas que son colectivas. Una catedral gótica, por ejemplo, Chartres en Francia, es construida por un montón de diferentes gremios. Estaban los albañiles, los ploneros, los ebanistas, los vitralistas, un montón de gremios trabajaban de manera sinérgica de consumo para elevar aquella catedral. Entonces no solamente es anónima porque nadie puede decir, ni siquiera yo puse este pedacito del vitral, es colectiva, ¿verdad? Y y es, eh, es múltiple, es una creación múltiple, es la creación de todo un pueblo en un momento histórico dado, ¿verdad? Por eso te pongo la Catedral Gótica como un Claro, caso de gran obra anónima. Los decires y proverbios generalmente son anónimos. anónimo. Por cierto, ahora hablabas de Machado y hablabas de literatura, que no se nos vaya, especialmente en este programa y de los miércoles, sabiendo que vos sos un asiduo lector y que a mí también me gusta mucho leer, que no se nos vaya. Ayer era el día del libro a nivel internacional. Eh, Ayer era el día del libro y yo creo que el libro sigue marcando por mucho grandes espacios para que la gente profundice en muchos temas. Yo creo que el miedo de que el libro desapareciera con la tecnología creo que no se dio. Y por otro lado, también creo que hay un punto de inflexión donde mucha gente está regresando al libro en vista de las muchas falsas noticias, falsos reportajes que aparecen en Internet. Entonces, como que el libro da más seguridad de lo que estoy leyendo es realmente cierto, o por lo menos, sé quién lo está diciendo, quién lo escribió. Eso claro, me da cierta tranquilidad. yo, Claudito, no puedo leer un libro en la computadora. Me niego, no puedo. Cada célula de mi ser lo rechaza. Lo he intentado, no puedo. Puedo Entonces, abrir la igual, computadora y buscar una cita de cierto libro que no tengo a mano. Eso puedo hacerlo. A ver, ¿cómo era que comenzaba Platero? Platero es pequeño, peludo y suave, tan suave que se diría de algodón que no tiene huesos por dentro. A ver si estoy en lo cierto. Entonces voy, hablo Platero y verifico. Ok. Ese tipo de consultas, para eso funciona muy bien la laptop. Pero nunca, Claudio, por mis manos de pianista, por mi madrecita que la tengo ahí, nunca me he leído un libro en una computadora y no lo haré. Es yo que tampoco. mi cuerpo lo rechaza. Claudio, Padecemos lo mismo. necesito el volumen en la mano, necesito la relación táctil con el librito, acariciarle el lomo, oler las resinas, acariciar las páginas, ver el papel. Yo no No sé si a vos puedo te vivir pasa. sin eso, es una relación sensual con el libro. ¿Por No, qué no, nos quieren quitar eso? yo no sé si a vos te pasa que, por ejemplo, yo tengo todo un lenguaje de signos y entonces yo sé cuando, bueno, marco con los pailos de estos marcadores, ¿verdad? Ya sea en amarillo, el color que sea, el que más me gusta es el amarillo. Marco con eso, un check significa una cosa, una raya lateral significa algo, un asterisco significa otra cosa, un asterisco con un círculo alrededor para mí significa otra cosa. Y entonces cuando yo tengo que consultar el libro, yo, primero, ve qué interesante, todos tenemos nuestras manías, nuestros mates, diríamos en la época nuestra. Todos tenemos, ¿verdad? Nuestras costumbres. Yo termino de leer un libro y cuando termino, le dedico el día siguiente a leer todo lo que marqué. No todo el libro, ya solo lo que marqué. Claro, Y después, a sabiendas de que lo que marqué son las cosas que a mí me parecen las más relevantes, cuando tengo que consultar el libro, acudo a esas marcas. Entonces, sí. es por ahí donde va. Y cuando los archivo en mi biblioteca, también los hago por temas. A veces se complica porque a veces en un solo libro Sí, toca varios temas, pero uno tiene sus mates, vuelvo al concepto, oh, para nada poder más abordar la lindo. literatura. No hay nada más lindo que acomodar una biblioteca. No hay nada más lindo. Es un placer inmenso. Me encanta acomodarlas. A diferencia tuya, yo me voy más por el aspecto puramente físico, vos, por la belleza del libro.
acomodo los libros de acuerdo a su tamaño y color de lomo. Entonces, una serie de novelas, ¿verdad? De X, Y, Z, todo lo que vos querás, que tienen el mismo formato, la misma altura y el mismo color del lomo, las pongo juntas. No acudo al criterio temático como vos, que sin duda es más inteligente, sino que me dejo llevar por las puras formas físicas. Necesito que lo que es de un mismo color esté en una sola línea. Y lo que es de y los dedos más chiquititos en otro lado. ¿Verdad? Eso Por más puede que ser sean una del mismo influencia, tema, me incomoda terriblemente poner un libro enorme y un libro en anillo a la par. Por más que sean pero del eso mismo tema, puede no ser, puedo hacerlo, Claudio. eso puede ser muy influenciado por aquellas enciclopedias, ¿te acordás? Que antes se compraban, Sí, que todas eran del mismo tamaño, podían ser un tomo más sí, gordito que otro, pero todas tenían el mismo diseño, o aquella colección, ¿te acordás? Eran los libros Salvat, creo que eran sí, eso todos salva, rojos, sí. eran un montón todos rojos, o las Rojos revistas chiquititos, 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 había gente que con inclusive forrito guardaba las rojo. revistas Yo los tengo todos juntos, Ah, esos. bueno, Los tengo todos juntos, imagínate. no, no, uno iba guardando y lo iba, después aquella famosa revista Selecciones, era como se llamaba. Del Reader Digest, sí. Sí, también había gente que las guardaba y las iba acumulando. Sí. Yo creo que por ahí viene un poco el tema de visualmente cómo quiere ver uno acomodada la biblioteca. Pero me llamaba la atención también porque era el día ayer del día del libro y dije, ¿por qué un 23 de abril? ¿Qué representa esa fecha? Es la muerte de Cervantes, de Miguel de Vos, Cervantes. No es cierto que vos. Miguel de Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día, o nacieron el mismo día, ¿verdad? Y no murieron el mismo día. Murieron el mismo día. Y murieron el mismo día, sí, sí, Entonces sí. hay más relación todavía, ¿verdad? Shakespeare Sí, y sí, 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 Cervantes sí. mueren el mismo 23 de abril. Día terrible. No sé qué le pasó a los hados o a las musas, ¿verdad? Por lo visto Dios los quería juntos. Muy buchón el padre, ¿verdad? Los quería Mira, recibir sí, juntos a los dos ahora, con gran pompa. en eso tal vez yo no conozco si hubo una relación, pero siendo contemporáneos, viviendo uno en España y cruzando el canal para llegar al Reino Unido, se habrán conversado Cervantes y Shakespeare, habrán No tenido lo sé, Claudito. alguna A ver, relación. murieron en 1616. Chequea ahí Cervantes. A ver, 1616, 1616, ¿verdad? 68 años Sí, tenía Miguel de sí, 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 Cervantes. sí, 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 no creo que se hayan conocido. No, no, si hubiera habido internet en esa época, tendríamos una profusísima. ¿Te imaginas lo que sería tener un epistolario de 500 cartas entre Cervantes y Shakespeare? O entre Cervantes y Quevedo, o entre Quevedo y Góngora, o Góngora y Lope de Vega, y Lope de Vega y Calderón de la Guardia, Calderón de la Barca, para abarcar a todos los grandes maestros del barroco, del siglo de oro, del siglo XVII. El 1600 fue el siglo de oro de la literatura española, pero también de la francesa. A ver, en España en ese siglo tuvimos a Cervantes, al final ya de su vida, Calderón de la Barca, La vida sueño, ¿verdad? Lope de Vega, que fue en Tobiajuna, Quevedo y sus maravillosos sonetos, Luis de Góngora y Argote, Garcilaso, um, eh, y tuvieron en la pintura también a Velázquez, Zurbarán, ¿verdad? Extraordinarios maestros, coincidieron también en el siglo XVII, y Murillo, Velázquez, Ah, Zurbarán y sí. Murillo. Esos tres colosos de la llamada pintura tenebrista española, maravilloso, el más grande sin duda, Diego Velázquez, ¿verdad? Más grande de todos. Fabuloso, El, fabuloso. el Cristo en la cruz de Diego Velázquez, Claudito, bueno, yo lloraba como un idiota, pero yo lloro por todo cuando lo vi en el Prado. Yo sentía que ya se iba a bajar del cuadro, que ya iba a bajar del cuadro como el Cristo de Marcelino Panivino, ¿verdad? Yo sentía que se Sí. iba a bajar del cuadro y iba a venir a darme un abrazo. Fue impresionante. Fíjate vos que Zurbarán, Murillo y Diego de Rivera, perdón, Diego Velázquez, estoy enredando nombres a diestra y siniestra. Diego Velázquez, Zurbarán y Murillo vivieron en Sevilla, en el mismo Ujú. barrio y en la misma cuadra del mismo barrio durante algunos años. ¿Podés creer eso? Y quién sabe qué tendría el agua.
que tenía el agua en ese lugar, que los tres grandes genios de la pintura barroca española viviesen en Sevilla, en el mismo barrio y en la misma cuadra, eran vecinos y no se querían, atención, para variar. Ahora estaba buscando aquí en la computadora esa relación, saber si había alguna relación entre Shakespeare y Cervantes. Pero a lo que voy es a lo siguiente. No sé si habrán conversado alguna vez entre ellos, si habrán tenido referencia a uno del otro que existían, si alguno habrá leído al otro. Pero sí me llama la atención que mueren el mismo día, tal y como vos lo decís, un 23 de abril de 1616. Pero Shakespeare murió muy joven, 52 años, y Cervantes murió de 68, o sea, había una diferencia de 16 años. En aquellos tiempos una diferencia de 16 años era una diferencia muy amplia entre dos Enorme, personas. sí. Sí. Quién sabe cómo hubiera sido tal vez la relación entre ellos. Ahora que hablabas vos de pinturas y de Prado, a mí me llamó mucho la atención en Medellín, ¿sí? Donde hay un museo de Botero que es gratis el ingreso. Y Fernando Botero de Colombia eh, regaló sus obras, una colección inmensa de unos pintores famosísimos, ¿verdad? Imagínate todos los que vos te podrás imaginar, grandes pintores, un montón de obras. Las regaló con la condición de que se hiciera gratuito el ingreso al museo. Es una belleza ingresar ahí y es lo que vos decís, ¿verdad? Parece mentira, pero el arte, la pintura, la cercanía con eso, esa sensación que tuviste vos, llorar viendo en el Prado una Ah, pintura sí, de sí. Cristo de Velázquez, eh, mm, a algunos les parecería como que eso es imposible. No, no, es que el arte en muchas ocasiones toca unas fibras muy sensibles y Sí, poco percibibles, ¿verdad? sí, 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 sí. Fue un siglo maravilloso, el siglo XVII, y fíjate que en Francia también, hablando del teatro, ¿verdad? Si España tiene bueno, Cervantes escribió pequeños entremeses para el teatro, no tiene la categoría del Quijote, también escribió sus famosas novelas ejemplares, que son como cuentos largos, pero escribió teatro. Calderón de la Barca escribió teatro, Lope de Vega, por supuesto. Eh, pero en Francia también fue un siglo de dramaturgos, el siglo XVII. Fue el siglo de Molière, de Molière. Corneille, el autor del Cid, y de Racine, son tres pero supremamente grandes dramaturgos. Además, fue el siglo de La Fontaine, en las fábulas de La Fontaine, ¿verdad? Son fábulas, pero son poemas de maravillosa factura, de gran calidad. Los poemas de La Fontaine, esas fábulas de La Fontaine que nosotros creemos son para chiquitos, ¿verdad? O fabulitas escritas para entretenimiento de las damiselas de la aristocracia, alguna persona por ahí dijo alguna vez, vos no vas a encontrar ninguna antología de la poesía francesa en que no haya fábulas de La Fontaine. Son fábulas escritas en un verso con una pulcritud, una belleza, una inspiración. Es de lo más bello que tiene la lengua francesa, son las fábulas de La Fontaine. No, no son para chiquitos, no. No, y no son las fábulas que salen en el televisor, no, no, no. Y no son las fábulas de Sopo, ni las de Samaniego, ni las de Campoamor, que fueron los otros que escribieron fábulas. Las de La Fontaine son las fábulas por antonomasia, son imbatibles. Es que cuentan la historia, pero lo, además es poesía de primerísima línea. Ujú. Fíjate que hay una fábula que se llama el amor y la locura. Te la cuento así, la anécdota, sin nada Dale, de la dale. belleza poética de La Fontaine. El amor y la locura se trenzaron en una tremenda gresca, tremendo zipizape, ¿verdad? Y la locura le dio un puñetazo al amor y lo dejó ciego. Perdió, perdió la vista en ambos ojos, el amor. Entonces se reunieron los dioses todos en tremendo cónclave urgente para ver cómo se dictaba justicia. Entonces los dioses decidieron como sentencia final que para siempre la locura tendría que hacerle de lazarillo al amor. Oye lo que te estoy diciendo.
La locura tendría por siempre que hacer de Baquiano y de Lazarillo al amor. Ve el horror que eso significa, Claudito, desde el punto de vista antropológico. David, La ahí viene Fontaine nos aquello, está diciendo, están el amor es un, locamente el amor enamorados. es un ciego, el amor es un ciego que va siendo conducido por un loco. Ve el horror, más bajo no Bueno, se puede poner pero el ahora amor. que hablábamos de frases que se repiten y quizás son muy populares cuando dicen, ese está locamente enamorado. Sí, Alguna relación tiene que tener con ese conductor. sí, sí, sí. Sí, o cuando dice está perdidamente enamorado. Nadie dice, También. nadie dice está encontradamente enamorado, que sería lo correcto. Está perdidamente enamorado, lo cual es negativo. Perderse es negativo. Y en inglés vos dices to fall in love, caer en amor. Caerse en amor como en un hueco. You fall in a Ahora se me hole, viene a you la fall mente, in ¿vos love. sabés lo que sería un genio como Shakespeare o un genio como López de la Vega o como Cervantes? Si hubiera tenido estos aparatos, estas computadoras para escribir. Esa gente tenía que escribir con una pluma, ni siquiera era un bolígrafo de este estilo, ¿verdad? Escribiendo, no, había que estar mojando la plumita, llenándola. Eso le podía llevar horas de horas. El tachar, y porque todos nos equivocamos cuando se escribe, ¿verdad? Entonces, en algo se tienen que equivocar, la presentación, bueno, llevarlo a la imprenta, era complicadísimo. Tremendo, Esos monstruos con tremendo. una computadora, quién sabe qué hubieran escrito. ¿Qué no hubieran hecho? ¿Sabes Sí, una cosa con que lo que las computadoras han acabado? Las computadoras han acabado con lo que se conoce como arqueología de la literatura. Antes, un scholar, un académico, ah, muy sesudo, podía ir a buscar los manuscritos originales del Quijote, ver cómo fue evolucionando, cómo fue la primera prueba, qué cambios hizo el autor, si metió al personaje de Dulcinea o de Maritornes después, o si estaba desde el principio, por qué cambió este final, por qué cambió este diálogo, por qué hizo esto, y vos podías reconstruir y ver en esos manuscritos a lo largo de décadas cómo había ido coagulando poco a poco la versión definitiva del Quijote. Era un trabajo de ahora todo está en la arqueología computadora. apasionante, igual con la música. Igual con la música, los cuadernos de Artaria, de la colección Artaria, tienen montones de cuadernos de esbozos de Beethoven. Y Beethoven no componía el piano, componía caminando por la campiña vienesa, ¿verdad? Y ahí iba trazando sus temas y los cambiaba. Y a diferencia de Mozart, Beethoven sí luchaba mucho con la música, pugnaba, forcejeaba mucho para encontrar la forma satisfactoria de un tema dado. Y todos esos bocetos están en diversas colecciones privadas. Sobre todo la colección Artari, digo porque esa la vi, fue en mis manos. Eh, bueno, ya no. Ahora como la computadora borra todo lo que no sirvió, y solo te saca la versión definitiva, ya no va a haber más arqueología de la literatura, ni de la composición, pues que ahora la gente compone en una computadora. Entonces no hay ya bocetos que examinar, que era un trabajo Sí, sí, sí. fascinante, era fascinante para los estudiosos, ¿verdad? Sí, pero vamos a ver, esas son las cosas en que te ponen a pensar lo bueno y lo malo de la tecnología. Porque no hay la menor duda que la tecnología es una maravilla y evoluciona a una velocidad pasmosa. No nos damos ni cuenta, pero la evolución y los cambios no tienen la lentitud que hubo en el pasado. A lo mejor por eso también hoy sentimos que el tiempo pasa más rápido. Yo en ocasiones me pongo a pensar tantas cosas que hicieron tantos genios que han existido en el pasado y me pongo a pensar de dónde sacaban tanto tiempo. Y entonces entro en contradicción de cómo se le va a uno de rápido un día, una semana, un mes en los tiempos actuales. Bueno, me diría alguno, ¿no? Pero es que el minuto siempre dura 60 segundos, la hora sigue teniendo este, 60 minutos, el día sigue teniendo 24 horas, el mes siempre tiene 31 días, sí, pero yo personalmente, cuando intento devolverme a las 4 décadas, cuando estaba ingresando tal vez a la Universidad de Costa Rica, sentía que el tiempo rendía más, sentía Sí, que las sí, semanas iban. Entonces, yo sé que es lo mismo,
pero ¿será esa sensación la misma que sentimos a cualquier edad? Porque entonces ahí viene mi cuestionamiento. ¿Será que Hay el una avance? respuesta, Claudito, para lo que tú estás diciendo. La tecnología ha creado una sensación, porque siempre será cuestión de sensaciones, una sensación de aceleración del tiempo. Sí, Sentimos que el tiempo fluye, corre más rápido. Antes iba alegro, manón tropo, ¿verdad? Al trote. Ahora vamos en un galope frenético. La ujú, tecnología ha acelerado todo, el ritmo de producción, el ritmo de todo. Entonces tenemos la impresión de que la vida, de que vamos a una velocidad de 900 kilómetros con un avión Boeing, ¿verdad? Y a 40.000 pies de altura. Sí, la tecnología ha creado una pero sensación ahora de te hago otra reflexión. encogimiento de la vida, de compresión de la vida. Pero ahora te hago otra reflexión. ¿Será, seremos los que ya tenemos una edad media o los que están ya mayores y ya nos hemos comido una buena etapa de nuestra vida, que en ese camino inexorable hacia el final, porque todo ser humano tiene un final, hacia ese camino inexorable, sentimos que el tiempo está pasando muy rápido porque es menos, desde el punto de vista biológico, el tiempo que nos queda? ¿Será que los jóvenes, habría que sentarse a hablar, no entre Jack y Claudio, sino que habría que sentar un par de jóvenes nuestros y también nos dicen, no, hombre, los días se me hacen larguísimos a mí, es una eternidad, ¿verdad? A veces no sé ni qué hacer con las horas, a lo mejor. Entonces también ese ámbito, ese intervalo de años que todavía un joven ve por delante, le hace sentir que el tiempo es muy lento porque él Sí, quiere llegar a graduarse pronto, a tener ya claro. su trabajo, a Sí, tener el éxito ya. Y en cambio uno, con el transcurrir del año, de los años, perdón, llegando en ese camino inexorable, dice uno, no es que ya me queda menos tiempo, biológicamente, porque puede ser que mañana mismo ya no estemos en este planeta, pero desde el punto de pues vista sí. biológico uno dice, bueno, ya superé los 60, si el promedio de esperanza de vida en Costa Rica son 82, a la perica, me quedan 21, ¿cómo hago para rendirlos, verdad? En cambio, ya Sí, que está muy joven, de 18, 20 años, dice, ah, todavía me quedan 62 años. Entonces, sí, 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 sí. el tiempo se Sí. vuelve muy relativo. No, claro, ya vamos viendo la señal del punto de llegada, ya está a la vista, ya está a Ujú. la vista, ¿verdad? Antes no estaba a la vista, ahora sí vemos el banderín rojo del punto de llegada. Claro, como en la Fórmula 1, la bandera cuadricolor. Sí, exactamente, exactamente. Eso genera, mira, yo no me angustio más de la cuenta, Claudito. Tú sabes, trabajo tanto y produzco tanto, y me meto en el piano y estudio 6 horas ahí sentado. No me queda cabeza, y luego escribo 6 horas, no me queda cabeza. A propósito, no me dejo que me quede cabeza para ponerme a rumiar mórbidamente Ujú. si me moriré la semana entrante o mañana o en 5 minutos o en 25 años. No me pregunto esas cosas. No me las he preguntado nunca. ¿Por qué habría de empezar a preguntármelas ahora que estoy viejo? Porque tenemos la misma edad, Claudio. Somos 61 los dos, Sí, ¿verdad? 61. 61. Yo lo que he hecho toda mi vida, y siempre se lo predico a mis dos hijas, es que hay que disfrutar uno todo lo que uno hace. Si vos 8 horas de tu día lo invertís en, en trabajar, en tu trabajo tenés que estar con ánimo, alegre, con una buena actitud con tus compañeros, disfrutando. Cuando dormís, tenés que dormir como un lirón. Tenés que aprovechar ese sueño que es magnético. Cuando estás con tu familia, con tus amigos, conversando, disfrutarlo. Cuando estás con un libro, disfrutarlo. Cuando ves televisión, disfrutarlo. O sea, hay que disfrutar las 24 horas del día. Y en esa medida la vida se hace muy provechosa. Lo digo porque hay gente que vive muy amargada con su trabajo, con sus obligaciones, con sus responsabilidades, y nada más disfruta el sábado o el domingo, si es que tiene espacio, y disfruta nada más las horas en que está en su casa. No, no, hay que disfrutarlo todo, porque entonces en esa medida el día sí se vuelve de 24 horas y no solamente de 6 o 7 horas que estoy en la casa. No, es aberrante de que la sociedad nos imponga periodos cerrados para el disfrute.
y fuera de esos periodos prohibido disfrutar. Bueno, es el colmo esto, ¿verdad? No, uno debe disfrutar de todo y debe aceptar todo lo que la vida le mande. Y Ah, sí. por todo me refiero a todo, Claudito, lo bueno, lo malo, lo terrible, lo trágico, lo hermoso, lo gracioso. Vivir es decirle sí a todo, acogerlo todo, decirle sí, acogerlo, recibirlo, aceptarlo, por amargo que sea, Claudio, por amargo que sea. Eso es vivir. Parte Porque de si la no, formación. si estás alegre cuando la vida te gratifica y tristísimo tomando prosa cuando la vida no te gratifica, eso no Ujú, tiene ninguna gracia. Eso, sí. mira, si uno, somos seres humanos, criaturas altamente evolucionadas con respecto a nuestro entorno biológico. Si vos y yo nos pasáramos el día únicamente tratando a toda costa de buscar placer y evitar el displacer, No si eso jodemos. fuera la meta de nuestra vida, busque siempre placer y evite el displacer, ¿en qué nos diferenciaríamos de un cocodrilo africano o de un hipopótamo o de una boa constrictor? Todos los animalitos buscan el placer y evitan el displacer. Lo propio del ser humano, muy por el contrario, es asumir el displacer, trabajar con él y extraer de él pepitas de oro y hacerlo, transmutarlo en algo valioso. Eso no lo hará nunca un cocodrilo africano, ¿verdad? Es una especificidad del antropos de la que humana. Sí, sí, no, no, tenés toda la razón. Eh, esa es la que eso es lo que nos diferencia del resto de la especie humana. Somos parte del reino animal, pero la posibilidad de racionalizar, de pensar, ¿verdad? Inclusive hay una gran discusión siempre sobre el tema, que eso lo podríamos hablar en otro programa, el espíritu. Cuando dicen espíritu o alma, solo tienen los seres humanos, los animales no tienen alma. Bueno, eso es una de las grandes aspiraciones que también tenemos, por lo menos los creyentes, de Vos tener sabes que alma tengo, pasada. vos sabes que tengo mis dudas, Claudito. Sí, Tengo no, mis pero dudas de que los animales no tengan alma, fíjate vos. yo también tengo. Este programa lo voy a terminar con una de las cosas más cursis que he dicho en mi vida. Yo tengo 3 perritos en mi casa. Tú, Bobby y Piti. Piti es la que más quiero, la más chiquitita y la más cariñosa. Yo veo esa perrita, veo en ella tal capacidad de amor, tal lealtad, tal solidaridad, tal bondad, tal gratitud, tal euforia, que yo te digo francamente desde el fondo del alma, Claudito, el buen Dios tiene que tener un paraíso para los animalitos. Es ese mismo paraíso donde está Platero, de Juan Ramón Jiménez, Mira, donde me estaría gusta eso, el me gusta eso y gordito lo de comparto. Henry James, donde estaría, qué sé yo, como un ser tan bello, tan noble, no va a tener un alma. Tiene más alma que montones de seres humanos que conozco. El La perrita, cocodrilo, por lo menos. sí, 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 sí. No, yo no creo que un animalito así esté destinado a la absoluta extinción, a la aniquilación total. No, Dios tiene que tenerles un jardincito, un huerto, una Sí, pradera, un parque, tiene que haber un lugar para las un almas de lugar los especial para animalitos. ellos. Yo Ya, creo se nos que fue el sí. programa. Se nos fue el programa, Ah, pero ese cierre estuvo fenomenal y lo comparto. Vos con Titi y yo tengo aquí en mis a pies. Bruno, a Bruno, a Bruno, que es un personaje, deberíamos exhibirlo un día. Hay que sacarlo un día a la pantalla. Jack, muchas gracias. Un abrazote. Nos vemos Abrazote, en otros Claudito, días. todo el amor del mundo para vos. Abrazote. Vale, chao. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana a ser las 10 aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.